No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Comienza tu día escuchando y meditando la reflexión del Evangelio del día con nuestra hermana Luzberta Jiménez. Buenos días, queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Como siempre en este día, invitándolos para compartir juntos la reflexión de este día. Pero primeramente vamos a invitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por medio del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa, instrúyenos, guíanos, ayúdanos a reflexionar, que seas tú el que inspire las palabras. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. Cuando llegue ese día ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo. Hasta ahora los he instruido por medio de comparaciones, pero está llegando la hora que ya no los instruiré con comparaciones, sino que les hablaré claramente del Padre. Ese día ustedes pidan en mi nombre y no será necesario que yo los recomiende ante el Padre, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me aman a mí y creen que salí de Dios, salí del Padre, vine al mundo y ahora dejo el mundo y regreso al Padre. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Miren, mis queridos hermanos, en este santo evangelio, Jesús está teniendo un diálogo con sus discípulos, como diciendo, dándole las últimas instrucciones para antes de regresar al Padre. Y una de las cosas es que los discípulos escuchan que Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. Y los discípulos estaban acostumbrados a andar con Jesús, a caminar con Él, mirar todos los milagros que hacía, lo que enseñaba, pero nunca habían pedido nada en nombre de Jesús. Jesús los enseñó a orar a ellos, pero ellos nunca habían pedido nada en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa que Jesús les dice, todo lo que pidan en mi nombre se les concederá? Y para darles una respuesta correcta vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 432 y dice, el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecadores. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación, y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por medio de la encarnación. ¿Cuál es la encarnación? Cuando Jesús fue hecho hombre por medio de María. De tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Eso es lo que es pedir en el nombre de Jesús. Significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. Por eso es importante que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús. Pero la oración más perfecta es la que inspira el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso nos lo verifica
San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, y nos dice: no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu viene y lo pide por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para saber pedir? Que el Espíritu Santo venga y lo pida por nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad, la primera cosa que tenemos que hacer es invocar al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda para que nos ayude a dirigir nuestra oración al Padre por medio de Jesús. Atrás en este mismo evangelio, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el puente para llegar al Padre. Jesús es el puente para que el Padre escuche nuestras oraciones. Entonces también les dice aquí: llegará el momento en que ya no los instruiré con comparaciones, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquí Jesús prácticamente les está diciendo a los apóstoles: ustedes ya están crecidos en la fe. Ya no les tengo que hablar comparaciones, sino que les hablaré claramente del Padre. Como todos nosotros, que ya conocemos la palabra de Dios, que ya estamos instruidos, ya no va a ser necesario que nos hable con comparaciones, sino que nos va a hablar más duro y más directo. Y también dice: pidan y se les dará. Lo que Jesús nos dice aquí es que seamos insistentes en la oración, que no nos cansemos. A veces empezamos a orar por alguna cosa y si al día siguiente ya no se nos concedió, pues ya dejamos de orar. No, pidan y recibirán. Sean insistentes en la oración. Tenemos que insistir y dejar que Dios haga su voluntad. Por eso es importante pedir la inspiración del Espíritu Santo para que nos ayude a orar. Otra cosa que nos dice: ya no será necesario que yo los recomiende, pues el Padre los ama porque ustedes me amaron a mí. La clave de que Dios escuche la oración es amar a Jesús. Porque dice, en el catecismo dice que el Padre está presente en la persona del Hijo. Entonces, si nosotros amamos al Hijo, estamos amando también al Padre y al Espíritu Santo. Aunque cada uno tiene su función diferente: Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Santificador. Por eso el Espíritu Santo, que quiere santificarnos, viene y lo pide por nosotros. Y si cuando vas a misa escuchas siempre que el Padre dice: todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene esa petición que se ha seguido por tradición en nuestra Santa Madre Iglesia. Y le dice: salí del Padre, vine al mundo y ahora dejo el mundo y regreso al Padre. Jesús ya está listo para regresar al Padre y sentarse a la derecha de Dios Padre y recuperar el poder divino, su divinidad nuevamente. Miren, mis queridos hermanos, en este día me da mucho gusto compartir con ustedes las reflexiones. A mí me gusta platicar con ustedes, aunque no los estoy mirando, pero cuando me miran es como que estoy platicando con ustedes. Y un evangelizador tiene un compromiso muy grande de ayudar en el orden, en la salvación, en todas las cosas que a Dios le agradan. Por eso hoy, en el amor de Cristo, quisiera darte un pequeño consejo. Mira, en esta pandemia se han vivido cosas muy difíciles. Todos los que han perdido sus seres queridos
ha sido una cosa muy dura. Que las iglesias estén cerradas, donde nosotros podemos tener ese encuentro con el Señor, también ha sido muy difícil. Y ahorita que el gobierno está queriendo abrir las cosas, que los doctores nos dan recomendaciones, hay que recordar una cosa, que la palabra de Dios nos dice que el gobierno fue puesto por Dios y los doctores también. Y la religión no está peleada con la ciencia. Entonces, si ellos nos recomiendan que guardemos el distanciamiento social, que usemos una mascarilla, mis queridos hermanos, seamos obedientes. Si amamos a Dios y a nuestro prójimo y nos amamos nosotros mismos, pues hay que usar la mascarilla. Que me molesta ofrecer el sacrificio a Dios. Nada es comparado con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que dice que vino al mundo y ahora regresa al Padre. Vino para salvarte a ti y a mí. Nada es comparable con ese sufrimiento. Hay que ser obedientes en el amor de Cristo. Que Dios me los bendiga. Gracias por compartir conmigo estas reflexiones. Los amo en el amor de Cristo y el que ama, corrige. Que Dios me los bendiga, que la Santísima Virgen me los proteja y no se olviden. Escuchen la Santa Misa, hagan su comunión espiritual y recen el Santo Rosario. Que Dios me los bendiga.